Hola, hola, bienvenidos una vez más a Amigurumis Castillo. Hoy les traigo un proyecto lleno de ternura y nostalgia. Vamos a tejer al Chavo del Ocho, en versión amigurumi, con su gorrita, sus tirantes y esa carita de fue sin querer queriendo. Este muñeco está pensado para que cualquiera lo pueda realizar, paso a paso, aunque recién estés iniciando en el mundo del crochet. Es un personaje que sin duda marcó generaciones y ahora puedes tenerlo tejido con tus propias manos. No olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones cuando suba nuevos videos y también de dejarnos un me gusta, de compartir este video. Bueno, les voy a decir los materiales que vamos a necesitar para realizar esta figura. Necesitamos pues hilo de color piel para su rostro, sus manos y parte de sus piernitas, ¿no? Color café, que sería para sus zapatos, parte de su camiseta y su cabello, que sería toda esta parte, miren, de aquí, ¿no? Color verde en 2 tonos, que sería para su gorra, miren, 2 tonos, uno claro y uno más oscuro. El verde que ustedes deseen realmente, ¿no? Que se note así casi parecidos, porque a veces no se encuentran los mismos tonos. Color nuez para su pantalón, color blanco para su camiseta, parte de la camiseta y la luz de sus ojos, color negro, color naranja para sus tirantes y el parchecito del pantalón. En cuanto a los hilos de bordar, necesitamos color negro, color café para arriba de sus ojos y las pequitas, y para hacer estos detalles del parche. Bueno, las cejas las hemos realizado con el mismo estambre del cabello. Hilo general, que sería relleno, aguja laranera, separador. Vamos a necesitar para todo el proyecto un ganchillo de 1.75 milímetros, ¿no? Y un pedacito de acetato para sus pies para que queden más firme esta parte de aquí. Y un palo de pincho pequeñito, nada más como de unos, ¿qué serán? Unos 10 centímetros para su cuello y su cabecita que sostenga. Eso sería todo en cuanto a los materiales del chavito. Y también, perdón, les voy a comentar los materiales que sería para el barril, que sería el mismo tono de los zapatitos de chavito. El café, cualquier café claro, pueden utilizar un café oscuro para que dé contraste, y lo de bordar de color café oscuro o negro puede ser para aquí. Una base de plástico, cualquier tapita de plástico le pueden poner aquí para que sea firme, y también acá adentro, miren, le puse unos pedacitos de plástico para que quede más firme. Recuerden que este no se rellena. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar, recuerden, todo el proyecto con un ganchillo de 1.75 milímetros. Y vamos a iniciar realizando la cabeza, y para ello necesitamos el tono de color café para hacer el cabello, toda la parte de la cabeza, ¿no? Y vamos a iniciar con 8 cadenas. Así, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer en la segunda cadena contando desde el ganchillo, porque la primera no se teje, no se puede tejer. Entonces vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y aquí en esta parte nosotros ya vamos a colocar nuestro separadorcito de vueltas que tengo por acá, en el primer punto que hice del aumento, ¿no? Así, de esta manera. Ahora vamos a continuar tejiendo en el siguiente punto y vamos a hacer 5 puntos bajos, un punto en cada punto. Ya hice 1, vamos 2, vamos 3, 4 y 5. Y en la última cadenita que me queda voy a hacer un aumento de puntos bajos. Así, de esta manera. Ahora sí vamos a empezar a tejer al lado contrario de las cadenitas, que se puede ver claramente los puntitos. Entonces, en el primer puntito vamos a hacer un punto bajo y vamos a aprovechar para ir perdiendo esta hebrita y la ponemos hacia adelante. Ya hice un punto, vamos el segundo, vamos con el tercer punto.
Vamos al cuarto. Vamos al quinto. Se me enredó un poco. Ya, al quinto. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera. Y miren, hasta ahí debemos tener ya 16 puntos, ¿no? Ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta. Jalamos un poquito esta cuerdita y la seguimos perdiendo, ¿no? Conforme vamos tejiendo. Aquí vamos a hacer en el primer puntito donde estaba el marcador, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y no se olviden de poner siempre el separador de vueltas para no equivocarnos cuando inicia y cuando termina nuestra vuelta. Así de esta manera. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento de puntos bajos. Así. Miren. Y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. Y aprovechamos, seguimos perdiendo esta hebrita. Ya hice 1 y 5 puntos bajos. Así de esta manera. Yo creo que esta hebrita ya está lo suficientemente perdida y pues la vamos a cortar. Así. Porque si no está ya estorbándonos. Y continuamos con nuestro tejido y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 3 aumentos. Aquí hago el primero. Vamos al segundo aumento. Y vamos al tercer aumento. Y vamos ahora a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y en el último puntito que me sobra voy a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, así. De esta manera. Ahora, bueno, tenemos ya 22 puntos bajos ahora. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento y eso vamos a repetir 2 veces. Ahora voy a hacer un punto bajo, voy a poner mi separador de vueltas y voy a hacer un aumento. Ahora voy a repetir un punto bajo y un aumento. Miren, así, de esta manera. Y lo siguiente que voy a hacer es voy a tejer 5 puntos bajos. Un punto en cada punto. Vamos 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento y voy a repetirlo 3 veces. Voy a hacer un punto bajo y un aumento. Ahora otra vez un punto bajo y un aumento. Ahora un punto bajo y un aumento. Así, miren, de esta manera. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y en los 2 puntitos que me sobran voy a tejer un punto bajo y un aumento. Así, miren, de esta manera. Aquí, un aumento. Así. Ahora sí voy a hacer, a ver qué me toca hacer. Ahora me toca hacer un punto bajo y un aumento. Otra vez. Vamos a hacer un punto bajo. Le ponemos aquí el separador. Y vamos a hacer un aumento. Ahora voy a realizar un punto bajo y voy a hacer un aumento. 2 veces repetí, ¿no? Hice un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Ahora voy a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8. Ahora voy a repetir 3 veces un punto bajo y un aumento. Ya hice mi primera vez. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. 1 y 8. Y ahora me sobra 2 puntos y ahí voy a hacer un punto bajo y un aumento. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta.
Y hasta ahí ya tendríamos 34 puntos. Ahora vamos a hacer aquí un aumento. Vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto del aumento y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Vamos a repetir de nuevo. Un aumento y 2 puntos bajos. Y ahora vamos a realizar 8 puntos bajos. 1 y 8. Ahora vamos a repetir un aumento y 2 puntos bajos 3 veces. Vamos primero con el aumento y vamos a hacer 2 puntos bajos. Repetimos nuevamente un aumento y 2 puntos bajos. Repetimos nuevamente un aumento y 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8. Y vamos a hacer en estos 3 puntos que me sobran un aumento y 2 puntos bajos. Así miren, de esta manera. Y bueno, hasta ahí tendríamos ya 40 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un punto bajo, puntito bajo, y vamos a poner nuestro separador y vamos a hacer un aumento. Y esto vamos a repetirlo 3 veces. Ahora vamos a tejer 12 puntos bajos. Vamos, 1 y 12 puntos bajos, miren. Ahora vamos a repetir un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir 4 veces. Ya hice la primera vez. Ahora vamos a tejer 12 puntos. 1, 2 y 12. Y al final nos sobran 2 puntos y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Así miren, de esta manera. Vamos a ver dónde estamos. Déjenme ver mis apuntes y aquí estaríamos ya con 48 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer un aumento, así de esta manera, un aumento y 2 puntos bajos y esto lo vamos a repetirlo 3 veces. Voy a hacer de nuevo un aumento, 2 puntos bajos. Vamos la tercera vez, un aumento y 2 puntos bajos. Ahora yo voy a tejer 12 puntos bajos. 1 y 12. Listo, ahora sí vamos a tejer sería un aumento y 2 puntos bajos y esto lo vamos a repetir 4 veces, ¿no? Ahora sí vamos a tejer nuestros 12 puntos. 1 y 12. Y al final me sobran 3 puntos. Y en esos 3 puntos, ¿yo qué voy a hacer? Un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Listo. Bueno, hasta ahí ya tendríamos 56 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer un punto bajo, un aumento y 3 puntos 2 veces. Vamos a hacer un aumento
un aumento, vamos a poner nuestro separador, un aumento y 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Ahora continúo, un aumento y 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora voy a tejer 16 puntos bajos. Miren, así nos está quedando. Vamos a tejer 16 puntos bajos. 1 y 16. Ahora vamos a hacer un aumento y 3 puntos 3 veces. Ya hice primer aumento y vamos a tejer 1, 2 y 3. Hacemos de nuevo un aumento y 3 puntos. 1, 2 y 3. Y continuamos otra vez. Un aumento y 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Y ahora voy a tejer 16 puntos bajos. 1 y 16. Y ahora por último me sobran 4 puntos. Y en esos 4 puntos voy a hacer un aumento. Así, miren, de esta manera. Y 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Miren, ya hemos avanzado bastante. Así nos debe estar quedando. Y bueno, hasta ahí tendríamos ya 62 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 62 puntos. Vamos a tejer punto sobre punto. Y vamos a tejer estos 62 puntos. 2 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Así nos debe quedar, esta es la parte de arriba. Ahora vamos a iniciar combinando ya con el color piel porque ya debemos hacer la carita, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, primerito vamos a tejer 7 puntos bajos en color café. Así, de esta manera. No se olviden, por favor, de poner su marcador para que luego no se confundan. Así, ya hice un punto bajo, vamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerden que para hacer un cambio de color, el último punto no lo termino de hacer porque yo voy a hacer el cambio de color. Entonces, aquí vamos a coger el color piel, ¿no? Y vamos a unirlo, así, de esta manera. Así. Y aquí pues le vamos a amarrar y le vamos a cortar la hebra porque luego vamos a tener que añadir acá. Vamos a cortar esta hebra de color café y las 2 cuerditas de cada color pues las vamos a amarrar. Vamos a hacer 2 nuditos fuertes para que no se nos vaya a zafar la unión. Y ahora sí comenzamos a tejer con el color piel. Y vamos a tejer solo hasta 31 puntos. Entonces yo voy, miren, 2, 3, 4, 5 y así me voy tejiendo solo 31 puntos. Miren, aquí yo ya tejí los 31 puntos. El número 31 no lo terminé de hacer porque aquí voy a cambiar de nuevo a color café. Voy a cortar esta hebra y voy a añadir el estambre de nuevo de color café. Termino de hacer este punto con el estambre, miren, de color café. Así se hace el cambio de color. Entonces voy a amarrar nuevamente. Miren, siempre estas colitas se las amarra. Bueno, yo les sé amarrar para que no se me zafe. Dos nuditos. Y ahora voy a tejer estos 24 puntos que me hacen falta tejer. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 24 puntos. Y listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 24 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura siguiendo este proceso. O sea,
Vamos a ir haciendo 7 puntos bajos, 31 puntos en color piel y 24 de color café. Y vamos a repetir esta secuencia 11 vueltas más, porque son en total 12. Como ya hicimos la primera, voy a ir a repetir 11 vueltas más. Recuerden, 7 puntos bajos, cambio a color piel 31 puntos y luego cambio a café 24. Y esta secuencia la repito 11 veces más, que con esta serían 12. Y ahí nos vemos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 12 vueltas con la del principio. Miren, así como les decía, alternando, ¿no? Los colores. Entonces, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 vueltas deben tener. Entonces, miren, aquí iniciamos la otra vuelta. Y vamos a hacer estos 7 puntos de color café. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No le terminamos de hacer porque vamos a hacer un cambio de color. Aquí ya no vamos a utilizar ya el café, ya solamente el color piel. Entonces vamos a engancharnos con el color piel. Terminamos de hacer el punto así. Y vamos a amarrar estas 12 hebritas, ¿no? Así de esta manera. Un nudo y 2 nudos. Listo. Ahora sí vamos a terminar de hacer toda esta vuelta hasta llegar al marcador con el color piel. Vamos a ir tejiendo todos estos puntos. Vamos a tejer los 31 puntos en piel y también los 24 en café, en color piel. O sea, toda la vuelta vamos a hacer un punto sobre punto hasta llegar al marcador con color piel. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esa vuelta en color piel. Ahora vamos, recuerden que tenemos 62 puntos. Ahora vamos a hacer otra vuelta de estos 62 puntos. De igual forma, solo en color piel, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto en color piel 62 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 62 puntos. Recuerden que ya solo estamos trabajando con el estambre de color piel. Déjenme alejarle un poquitito la cámara. Ahí. Ya, ahora sí, miren, así nos está quedando. Quiero que le vean. Así les debe ir quedando, ¿no? Miren la cabecita de este lado y de este otro lado, ¿no? Bueno, vamos a continuar ahora a hacer las vueltas de disminuciones para ir cerrando. Ahora, lo que vamos a hacer es 2 disminuciones seguidas. Vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. Una, ponemos el marcador. Y vamos a hacer otra disminución, ¿no? 2 disminuciones. Ahora vamos a tejer 6 puntos. 1 y 6. Ahora vamos a hacer otra vez 2 disminuciones. Recuerden que las disminuciones invisibles son tomando la hebra de adelante del punto, solo la hebra de adelante, así. Quiere tomar así. Luego tomamos la del siguiente punto también, tomamos lazada, pasamos por esas 2 hebras, nos quedan 2, tomamos lazada y tejemos esas 2. Esa es la disminución invisible. Ahora vamos a hacer otra disminución invisible. Así de esta manera, miren. Hicimos 2 disminuciones, 6 puntos, 2 disminuciones. Ahora vamos a hacer 17 puntos. 1, 2, y así vamos a tejer 17 puntos nada más. Listo, miren, ya tejí 17 puntos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2 disminuciones. Así de esta manera. Ahora vamos a hacer 6 puntos. 1 y 6. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. 1
y 2. 2 disminuciones seguidas. Ahora vamos a tejer estos 17 puntos que nos sobran. Vamos tejiendo estos 17 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer los 17 puntos. Ahora vamos con la siguiente vuelta y ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas, ¿no? 2 disminuciones seguidas. Una. Vamos a poner el separador de vueltas aquí. Y vamos 2. Ahora vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2 disminuciones seguidas. Ahora vamos a hacer 15 puntos. Vamos a tejer solo 15 puntos. Listo, aquí ya tejé 15 puntos. Dije. Ya tejí 15 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. En el siguiente, otra disminución. Ahora voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer 2 disminuciones. 1 y 2. Y por último me voy a ir tejiendo hasta el marcador estos 15 puntos que me faltan. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los 15 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Continuamos cerrando. Y ahora vamos a hacer 2 disminuciones. 1. Ponemos el marcador. No se olviden de colocar el marcador. Vamos a hacer otra disminución. ¿Sí? Miren. Ahora vamos a tejer 2 puntos. 1 y 2. Ahora repetimos 2 disminuciones. Hacer 1 y 2. Ahora vamos a tejer, aquí nos tocaría tejer 13 puntos. Listo, miren, ya tejí 13 puntos. Ahora del otro lado vamos a tejer, nos tocaría hacer una disminución, otra disminución. Hicimos 2 disminuciones ahorita en total. Ahora vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2 puntos. Ahora de nuevo vamos a hacer 2 disminuciones. Aquí como que ya se va cerrando, se hace un poquito más apretado el tejido, pero bueno, ahí vamos saliendo. Miren, 2 disminuciones. Y por último tejemos estos 13 puntos bajos. Y miren, así nos está quedando. Miren. Entonces aquí es momento de rellenar. Vamos a rellenar la cabecita. Recuerden no rellenar tanto para que no se les abra los puntos. Miren, aquí ya le rellené un poco, ¿no? Ahora vamos a continuar cerrando. Y nos tocaría hacer aquí, vamos a hacer 4 disminuciones seguiditas. Hacer 4 disminuciones seguidas. Aquí empezamos con la primera disminución. Vamos a poner el separador para que no se nos pierda la vuelta. Listo, ya hice una, vamos a hacer 4, ¿no? 3, 4. Ahora vamos a tejer 11 puntos bajos. 1 y así 11 puntos. Aquí ya tejí mis 11 puntos bajos. Recuerden que hicimos 4 disminuciones y 11 puntos bajos. Ahora vamos a repetir de nuevo
vamos a hacer 4 disminuciones. 1, y 4. Y por último tejemos estos 11 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 11 puntos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones. Una, ya le voy a poner el marcador. Y 2. 2 disminuciones invisibles. Ahora me voy a ir tejiendo estos 11 puntos. Voy a tejer 11 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya hice primero 2 disminuciones y luego 11 puntos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones otra vez aquí en esta esquinita. Estas disminuciones son como para que obviamente se nos vaya cerrando, ¿no es cierto? Esta parte de acá. 1 y 2 disminuciones. Y por último vamos a tejer estos 11 puntos que nos sobran. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer y aquí ya terminamos, porque luego vamos a esto a coser y simplemente dejar un espacio aquí para luego cuando hagamos el cuerpo y la cabeza meter, perdón, el cuerpo, el cuellito y meterlo ahí. Entonces vamos a terminar de rellenar. Si les hace falta rellenar en esta parte de aquí, es el momento. Entonces vamos a dejar como unos 20 centímetros nada más, no es mucha hebra que debemos dejar, como para poder coser esta parte de aquí. Como les dije, primero vamos a rellenar esta parte. Listo, miren, he puesto estos marcadores para guiarnos y poder coser, ¿ya? En total tenemos 26 puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar 3 puntos arriba y 3 puntos abajo sin coser, ¿no? En el centro. Recuerden, entonces coseríamos 10 puntos acá y 10 puntos acá. Eso quiere decir que vamos a tomar 5 de aquí, 5 de abajo y unimos y cosemos hasta donde está el marcador. Y de igual forma acá, desde donde está el marcador hacia allá, desde donde está el marcador hacia allá. En total estamos dejando 3 puntos aquí libres y 3 puntos acá abajo, ¿ya? Entonces eso vamos a ir cosiendo. Yo ya ensarté. ¿Y cómo vamos a ir cosiendo? Miren, vamos a ir tomando siempre las hebritas internas. O sea, esta es la cadenita y vamos a ir tomando solo la hebra de acá y de acá. Estas internas vamos a ir uniendo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. De abajo hacia arriba, miren, pinchamos y sacamos así. Miren, y se va uniendo. Entonces, miren, me meto aquí y salgo por la otra, solo cogiendo las internas. Miren así. Y miren cómo se va uniendo. Entonces de aquí cojo las internas. Miren, ay, creo que estoy muy acá atrás. Se me mueve siempre. Y cojo la interna, miren. Así. Así vamos a ir cosiendo. De esta manera. Y de igual forma acá cojo esta. Miren. Y luego cojo la de acá. Solo las hebras internas. Así. Y la última sería donde está el marcador. Sacamos el marcador para que ya no nos estorbe. Y vamos a coser esos 2 últimos puntitos que nos faltan coser. Miren así. Y le tomo aquí. Esas son las últimas que teníamos que coser. Así, miren, de esta manera. Si les queda aquí como un pupito alzado, lo que le pueden hacer es metemos la aguja por debajo, vamos a pinchar así, salimos en ese pupito y le damos una puntadita ahí como para que luego se hunda, ¿ya? Y salimos hacia el lado de acá. Simplemente así, miren, jalan y ese pupito, miren, ya se desapareció. Entonces vamos a hacer lo mismo del lado contrario. Vamos a empezar a coser desde donde está el marcador, el separador de vueltas. Así, miren, recuerden que dejábamos 3 puntitos, ¿no es cierto? Entonces agarramos, aquí nos tocaría, porque dejamos 1, 2, 3, y nos tocaría agarrar aquí, así de esta manera, miren. Y agarramos esta parte de acá.
Y así nos vamos a ir cosiendo ahora el lado contrario hasta llegar al final. Cogen una y una. Y si igual les queda un pupito aquí, hacen lo mismo que acá. Y miren, así ya nos quedó ya cosidito. Como les dije, nos quedó esta parte abiertita para luego meter aquí el cuerpo, el cuellito, ¿no? Miren, así les debe quedar la cabecita por todos los lados, ¿no? Miren, este es un lado, este es el otro lado. Ahora vamos a hacer de una vez unas orejitas para coserle de una vez y que quede bien. Y bueno, para hacer las orejitas realmente es un paso súper sencillo porque es un anillo mágico de 3 puntos bajos, nada más. Ay, esto voy a hacer una cadena yo aquí. Vamos a hacer un anillo mágico de 3 puntos bajos. Entonces hacemos así el anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos, nada más. Esta va a ser la orejita. Entonces vamos a cortar aquí la hebra para dejen unos 10 centímetros más o menos para poder coser. Vamos a cerrar este anillo mágico, así, de esta manera, miren. Cerramos el anillo mágico y nos queda así. Miren, esta sería la orejita, ¿no? Esta es la parte de adelante del anillo mágico, esta es la parte de atrás. Entonces la parte de adelante, el derecho, vamos a ensartar ahorita la aguja. Miren, aquí ya le ensarté la aguja, entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a contar de la parte de la oreja 1, 2, 3, 4 y 5. En la fila número 5 me voy a pinchar solo con un puntito de separación, o sea, este puntito. Me pincho aquí miren en el punto 1, 2, 3, 4, 5, que sería acá. Y voy a bajar 2 con este puntito de separación. Bajo 2 y jalo, miren la orejita. Entonces ahí nos va a quedar la parte del anillo mágico derecho hacia adelante. Entonces este es el anillo mágico. Voy a pinchar el otro extremo de la orejita. Así, miren. Entonces aquí, miren, ya nos queda la orejita sujeta. Entonces, ¿qué voy a hacer? De nuevo una puntada, me meto por donde salí y salgo hacia el otro lado, hacia el otro extremo. Y vamos a jalar. Así de esta manera, miren. Y así nos queda. Entonces vamos a darle también una puntadita en la parte de acá atrás de la orejita. Entonces tomamos un pedacito de luego este cordoncito del anillo mágico lo vamos a perder. Tomamos una puntadita de la parte de atrás del centro y cosemos con una puntadita de la cabeza. Así de esta manera. Miren, así. Entonces ya nos quedaría ahí, miren la orejita ubicada. Simplemente ahorita vamos a hacer un nudito por aquí. Cogemos un pedacito de estambre de la cabeza. Vamos a dar una vueltita en la aguja para que se haga un nudito. Aquí simplemente jalamos, se forma el nudito, metemos por ahí mismo y salimos por cualquier otro lado por cualquier punto, ¿no? De la cabeza. Entonces jalamos, miren, vamos a jalar la hebra, ya se perdió hasta el nudito, ya nos quedó bien y vamos a cortar esta hebra. Y esta hebra simplemente la vamos a perder, vamos a meterla por el tejido también. Ensartamos la aguja, pinchamos y salimos por cualquier otro lado. Y miren, así nos queda ya cosida. Y acá también del otro lado, de igual como nos guiamos, simplemente miren aquí, vamos por la misma y salimos hacia acá, dejando un punto atrás y ocupamos 2 filas para que nos quede alineadas las orejitas. Ahora vamos a hacer de una vez el detalle del cabello y vamos a colocar la cabeza así, la parte del cabello hacia nosotros y vamos a tomar el estambre de color café. Listo, a ver, vamos a insertarnos aquí, ¿no? Vamos a dejar 2 puntos libres y vamos desde aquí, desde el tercero, tomando la parte café, que sería así, miren, esta parte así, ¿no? Entonces vamos a introducir el estambre por este punto y vamos a hacer una cadena, ¿ya? Vamos a hacer en total aquí 3 cadenas, ya hice 1, 2 y 3, ¿ya?
Ahora me voy a ir bajando haciendo puntos bajos, ¿no? Puntos bajos. Como hice 3 cadenas, entonces me deben salir 2 puntos bajos, ¿no? Entonces voy a hacer una, y aquí sostenemos para que no se nos vaya a zafar la otra cadena. Y 2 puntos bajos, miren. Así de esta manera. Ahora sí, aquí, miren. Aquí fue donde nos enganchamos, ¿no es cierto? Nos tocaría engancharnos aquí, pero nos saltamos este y vamos al siguiente punto. Y sacamos una cadena, entonces ya hicimos una, vamos haciendo 2, 3 y 4 cadenas. Ahora nos vamos a ir bajando haciendo 3 puntos bajos. 1, 1, 1, 2, ya me cogí en el mismo, 2 y 3 puntos bajos, ¿no? Ahora de igual forma me voy a saltar este puntito que debería coger y me voy al siguiente, me meto y voy a hacer un punto deslizado, diríamos, ¿ya? Un punto deslizado que se quedaría como así, ¿no? Entonces aquí vamos a levantar 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Esta hebra siempre va para adelante, se puede ir perdiendo, ¿ya? Ahora vamos a saltarnos este punto que nos tocaría y vamos al siguiente. Vamos a hacer el punto deslizado, así, de esta manera, y vamos a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer 5 puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y la última que está aquí, 5. Miren. Entonces recuerden, vamos a saltarnos un punto y voy a repetir la última que hice de 6 cadenas. Me salto un punto y voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer 5 puntos bajos. 1 y 5 puntos bajos. Ahora voy a repetir de nuevo. Me salto esta puntada de aquí, me voy al siguiente, hago un punto deslizado y voy a levantar otra vez 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y voy a hacer un punto bajo en cada cadena, o sea, 5 puntos. 1 y 5. Miren, en total hicimos las últimas 3 son de 6 cadenas, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer 7 cadenas. Vamos a saltarnos vamos al siguiente. Hacemos el punto deslizado. Ponerle esta hebrita para acá para que no nos estorbe. Vamos a hacer el punto deslizado, así. Y subimos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta hebrita de aquí, como ya se fue tejiendo entre esta, le vamos a cortar porque ya estaría perdida, ¿no? Vamos a cortarle. Listo. Entonces levanté 7 cadenas, ¿cierto? Ahora voy a hacer 6 puntos bajos. Vamos. 1. Y 6. 6 puntos bajos. Ahora de nuevo, me salto esta, voy a la siguiente,
sería esta de acá. Y voy a hacer de nuevo 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a tejer esos 6 puntos bajos. 1 y 6. Listo, hicimos 2 de 7 cadenas, ¿no? Ahora voy a hacer 6 cadenas. Me salto este, pincho acá y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora me voy a saltar de nuevo este punto, voy al siguiente y voy a hacer 6 cadenas de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer 5 puntos bajos, 1 y 5 puntos bajos. Ahora voy a hacer lo mismo, me voy a saltar este que debería coger y cojo el siguiente y voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Ahora me voy a saltar este punto y voy al siguiente y voy a hacer un punto deslizado, 1, 2, 3 y 4 cadenas y voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos. Y termino saltándome este punto, me voy al siguiente y termino haciendo un punto deslizado. Miren, aquí pues como no necesitamos, vamos a cortar un pedacito aquí para solo ya perder esta hebrita. Le cortamos, levantamos así y luego vamos a hacer un nudito y perderle entretejido esta hebra. Aquí miren, ya le corté la hebra, entonces nos queda así. Entonces estos cabellitos nosotros los vamos a pegar. Ustedes si que desean coser lo pueden coser, vamos a pegar con silicón. Y simplemente vamos a ir poniendo, si es que ustedes van a coser igual a pegar, le van poniendo por ejemplo solo que caiga así, sin estirar. Van poniendo unos alfilercitos en las puntitas de cada bucle para saber así cómo van, ¿no? Vamos a ir haciendo así, miren. Miren, así. Entonces el cabello va a quedar así, ¿no? Entonces ahí ustedes le cosen o le pegan. Si es que le van a irle cosiendo, pues ahí le van haciendo unas puntaditas, sería aquí al final, ¿no? Pero siempre pongan los alfileres para que como es, se les pegue, se les ponga bien. Este de aquí está un poquito recogido. Son los más larguitos que hicimos de 7 cadenitas. Ya, ahí está bien. Entonces así deben de ir poniendo, cosiendo o pegando. Listo, miren, aquí yo ya le pegué, nos quedó así. Miren el cabello, ¿no? Entonces, bueno, la cabeza ya la hemos terminado de hacer. Luego al último, cuando hagamos ya el montaje de las piezas, podemos irle dando los detalles. Bueno, esto ha sido en este video, todo por hoy, la cabecita. En los próximos videos iremos formando ya el cuerpo y las demás piezas. No olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos y también dejarnos un me gusta y comparte este video. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.